Buenos días, estudiantes todos del tercer año, cursantes del tercer año. Mi nombre es Ender Vera y voy a ser de su docente durante este periodo escolar 2020-2021, su docente en el área de castellano. ¿Ok? Para iniciar este proceso de aprendizaje, vamos nosotros entonces a continuar a reforzar un poco lo que es el proceso de la comunicación. Para ello nosotros debemos tener claro que existen dos tipos de comunicación. En primera instancia tenemos la comunicación intrapersonal, ¿ok? Que no es más que aquella que sostenemos con nosotros mismos, como es el caso del monólogo, ¿ok? Prefijo mono, el prefijo griego mono, uno, es decir, tenemos esta comunicación intrapersonal, que es aquella que sostenemos con nosotros mismos, ¿ok? Y el típico ejemplo de ello no es más que el monólogo. Y de igual manera tenemos la interpersonal, que es aquella que sostenemos con nuestros semejantes. En ejemplo de ellos es el diálogo, un foro, un panel, una mesa redonda, cualquier otro tipo de comunicación donde nosotros de una u otra forma estamos interrelacionándonos con nuestros semejantes. De igual manera es importante que nosotros conozcamos y sepamos que hay una comunicación verbal y una no verbal. ¿Ok? La comunicación verbal no es más que aquella donde nosotros utilizamos el lenguaje, ¿ok? Donde utilizamos el lenguaje para comunicarnos con nuestros semejantes. Como ya les decía anteriormente, tenemos el ejemplo del diálogo, una conversación, una charla, una conferencia, ¿ok? Esos son ejemplos típicos de lo que es una comunicación verbal. En este momento yo sostengo con ustedes una comunicación verbal, porque estoy utilizando el lenguaje, en este caso, ¿verdad? El lenguaje oral, para de una u otra forma comunicarme con todos ustedes. Y tenemos la comunicación no verbal, que es aquella donde nosotros sencillamente utilizamos signos y símbolos. Muy típico o muy claro son los ejemplos, como ejemplo de esta comunicación no verbal, las señales de tránsito, el sistema braille, que es aquel que utilizan los discapacitados visuales y las personas que están impedidas de la visión. Para ellos hay un sistema braille, que fue diseñado por Luis Braille, y ellos a través del conocimiento de este sistema pueden comunicarse. Y también tenemos típico de lo que es el lenguaje de señas. Lenguaje de señas, aquel que está de una otra forma destinado para las personas que son discapacitadas auditivas. Entonces, son los ejemplos más elementales, si se quiere decir, más claros de lo que es una comunicación verbal. Entonces, repasando, nosotros tenemos dos tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, que es aquella que nosotros sencillamente utilizamos el lenguaje básicamente bien estructurado, y la no verbal. La no verbal es sencillamente lo que estamos utilizando, se utilizan signos y símbolos, también se utilizan sonidos. Mucho se habla sobre, en este caso, de la comunicación no verbal, el sonido que emiten los delfines, que son escuchados por sus semejantes, por supuesto en los océanos, a grandes distancias, pero es un sistema de comunicación, ¿ok? La emisión de esos sonidos, las señales de tránsito, el lenguaje braille y el lenguaje de señas. Y por supuesto, como una comunicación verbal, tenemos el foro, panel, diálogo o una simple conversación. Para culminar, es importante que nosotros sepamos el uso y niveles de los diferentes del lenguaje, ¿verdad? Tenemos que nosotros, dependiendo del contexto, utilizamos diferentes lenguajes. En este sentido, nosotros, cuando estamos en una reunión familiar, cuando nos estamos comunicando con nuestros semejantes, podemos hacer o hacemos uso de un lenguaje
culto, ¿ok? Lenguaje culto es uno de esos niveles. El lenguaje inculto, ¿ok? Es aquel que generalmente utilizan las personas de poco conocimiento, de poca formación. Tenemos el lenguaje científico-técnico, que es aquel que utilizan personas especializadas de una determinada área del conocimiento. Un ejemplo muy sencillo sería una conversación entre médicos de una misma especialidad o simplemente entre médicos. Una conversación entre ingenieros, una conversación entre abogados, en fin. Eso es un nivel llamado científico-técnico. Y tenemos también la función poética, es decir, tenemos el nivel literario, que es aquel que está constituido por las obras literarias, poemas, novelas, cuentos, en fin. Entonces, básicamente, ¿ok? Son los diferentes niveles que nosotros utilizamos para comunicarnos. Es importante que nosotros, en función del contexto donde nos encontremos, hagamos un buen uso de ese lenguaje, de manera que nos permita comunicarnos de una manera eficiente con nuestros semejantes. Finalmente, nuevamente les ratifico la más cordial bienvenida para todos ustedes y éxitos en este año que se inicia. Muchas gracias.